En el presente vídeo vamos a estudiar la continuidad de una función elemental. Vamos a comenzar enunciando el siguiente teorema. Toda función elemental es continua en su dominio. ¿Qué es una función elemental? Las funciones elementales son las que hemos visto hasta ahora, es decir, las funciones polinómicas, las funciones racionales, las funciones raíces de índice par o impar, da lo mismo, las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas y las funciones trigonométricas. Cualquier función formada por composición de estas funciones también es una función elemental. Para nosotros, las funciones que no van a ser elementales por ahora son las funciones definidas a trozos. Por lo tanto, una función elemental es continua en su dominio. Es decir, estudiar la continuidad de una función elemental equivale, en principio, a hacer su dominio. Por tanto, estudiar la continuidad de una función elemental implicará obtener su dominio, ya que en él la función será continua. Sin embargo, en los puntos excluidos del dominio, la función va a presentar una discontinuidad. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver dos tipos de ejemplos. Uno va a ser estudiar la continuidad de una función donde su dominio va a ser un intervalo, por lo tanto concluiremos que la función va a ser continua en su dominio, o sea, haremos el dominio y diremos que es continua ahí. El problema es cuando en la función la discontinuidad la discontinuidad solo afecta a puntos concretos. Entonces, en esos puntos habrá que ver qué tipo de discontinuidad va a existir. Es decir, en esos puntos excluidos del dominio, la función no va a ser continua, pero habrá que ver qué tipo de discontinuidad existe en cada uno de esos puntos. Por ejemplo, este ejercicio, estudiar la continuidad de la función f de x igual a la raíz cuadrada de x menos 1 partido por x más 3. Si yo quiero hallar el dominio, tenemos dos tipos de funciones aquí. Por un lado tenemos una raíz cuadrada, que lo que nos dice es que el argumento tiene que ser mayor o igual a 0, y por otro lado tengo un cociente. Y el cociente lo que me dice es que el denominador no puede ser igual a 0, tiene que ser distinto de 0. De aquí sabemos que el denominador no puede ser el menos 3. Y aquí vamos a hacer una tablita donde vamos a poner los dos factores, numerador y denominador. Y vamos a ver los puntos ordenados de menor a mayor que hacen 0. El menos 3 hace 0 al denominador, aquí, y el 1 hace 0 al numerador, aquí. Muy bien. Entonces, antes del 1 esto es negativo y después es positivo, y antes del menos 3 esto es negativo y después es positivo. Menos por menos más por menos menos y más por más más. Como tiene que ser mayor o igual a 0, lo vemos aquí, ¿verdad? Pues la solución va a ser los intervalos donde es positivo, que va a ser desde menos infinito a menos 3, cerrado en el menos 3, y de 1 cerrado a más infinito abierto. Menos infinito y más infinito siempre es abierto. Bien, pues hay que tener en cuenta que hay que quitarle el menos 3 a este intervalo. Luego el dominio global va a ser de menos infinito a menos 3 abierto, pues hace 0 al denominador, y de 1 cerrado a más infinito abierto. Luego la función va a ser continua en su dominio. Continua en el intervalo abierto menos infinito menos 3 y en el intervalo cerrado en 1 y abierto en más infinito. Vamos a poner bien claro que es cerrado en 1 para verlo bien.
Es un intervalo cerrado. Luego este sería la solución del ejercicio. Bien, ahora lo que vamos a hacer es resolver otro problema, pero donde los valores excluidos del dominio sean valores concretos, es decir, sean valores puntuales. Ahí en esos puntos vamos a tener que estudiar el tipo de discontinuidad. Aquí tenemos estudiar la continuidad de la función, es una función racional igual a una fracción donde el numerador es x cuadrado más 6x partido por 36 menos x al cuadrado. Pues bien, vamos a empezar a trabajar y para estudiar el dominio de un cociente, pues entonces, evidentemente, el denominador tiene que ser distinto de 0. Si yo hago esto, menos x al cuadrado tiene que ser distinto de menos 36, x al cuadrado distinto de 36, es decir, que x tiene que ser distinto de más menos la raíz cuadrada de 36. Es decir, x distinto de más menos 6. Este es el dominio, ¿verdad? El dominio de este cociente sería todo r menos el menos 6 y el 6. Yo sé ya entonces que la función no va a ser continua ni en menos 6 ni en 6. Vamos a ver qué pasa en menos 6. Continuidad en x igual a menos 6. Para eso lo que hago es hallar el límite, a ver qué pasa en el menos 6. Límite cuando x tiende a menos 6 de este cociente. Menos 6 al cuadrado es 36, más 6 por menos 6, que es menos 36, partido por 36 menos 6 al cuadrado, menos 6 al cuadrado. Esto da 0 partido por 0, que es una indeterminación. ¿Cómo se resuelve una indeterminación 0 partido por 0 de funciones racionales? Pues vuelvo a copiar, ¿verdad? X al cuadrado más 6x partido 36 menos x al cuadrado. Y factorizo numerador y denominador. El numerador sacando factor común y el denominador, aquí tengo, ¿verdad?, las raíces que son más 6 y menos 6, pero mucho cuidado porque la x de mayor grado es negativa. Esto lo hemos dicho ya muchas veces. Entonces, no podemos poner como x menos la primera raíz por x menos la segunda, sino que el menos lo tenemos que sacar factor común. X menos la primera raíz, pues x menos 6 por x menos menos 6, que es x más 6. Pero ojo, no nos olvidemos nunca de el menos, que ahora simplifico el x más 6 y esto me quedaría el límite cuando x tiende a menos 6 de x partido menos x menos 6. Si yo sustituyo, esto sería, sustituyendo la x por menos 6, me quedaría menos 6 partido, aquí sustituyo menos 6 es menos 12, ¿verdad? Que con un menos delante es más 12. Luego esto me quedaría menos 1 medio, ¿verdad? Si simplifico. Luego está claro que el límite existe. Existe el límite cuando x tiende a menos 6 de f de x y vale menos 1 medio. Es decir, la primera condición de la continuidad se cumple. ¿De acuerdo? Pero la segunda condición no se va a cumplir porque no existe f de menos 6 puesto que x igual a menos 6 es
un punto excluido del dominio. Por lo tanto, se cumple la primera condición, aquí la tenemos, no se cumple la segunda. Por supuesto, la tercera no se cumple porque al no existir f de menos 6 no puede ser igual al límite. Luego tenemos una discontinuidad evitable. Discontinuidad evitable en x igual a menos 6. Existe el límite, pero no existe el valor de la función en el punto, puesto que no pertenece al dominio. X igual a menos 6. Bien, vamos a hacerlo un poquito más pequeño y ahora vamos a, para que nos quepa, y ahora vamos a estudiar la continuidad en x igual a 6. Hallo el límite cuando x tiende a 6 de esto, me da 6 por 6, 36, 36 más 6 por 6, que también es 36, 36 más 36 es 72, partido por 0, que es una indeterminación. ¿Cómo se resuelve una indeterminación de este tipo? Una indeterminación k partido por 0. Muy bien, haciendo los límites laterales. Pero como el denominador tiene un grado mayor o igual a 2, no nos olvidéis nunca de que debemos factorizar el denominador. Es lo correcto. ¿Vale? Vamos a poner esto así y vamos a factorizar el denominador. Ya lo hicimos antes y recordemos una vez más que como el signo de la x al cuadrado es negativo, pues si el signo es negativo hay que sacarlo factor común. Lo pongo aquí y luego x menos la primera raíz, x menos el 6 positivo, que es la primera raíz, por x menos la segunda, que es menos menos 6, que es x más 6. Si yo hago esto, evidentemente el numerador tiende a 72, es decir, a 6 al cuadrado, que es 36, más 36, que es 72. Y en el denominador tengo pues 6 más 6, que tiende a 12, y aquí me quedaría un 6 negativo, que es un número un poquitito más pequeño que 6, 5,9999 menos 6 es un 0 negativo, que con un menos delante y con el 12 este, que es positivo, pues me quedaría 72 menos por menos más, este menos del menos de aquí, el menos del 0, que es un número negativo, y el más del 12, me queda un 0 positivo. Luego esto sería más infinito. ¿De acuerdo? Y si hago el límite cuando x tiende a 6 por la derecha, nuevamente igual, nuevamente factorizamos el denominador, teniendo cuidado de recordar que la x de mayor grado, la x al cuadrado era negativa, luego sacamos el x, el signo menos, factor común, y ahora sí, 6 más 6, esto tiende a 12, 6 menos 6 tiende a 0, pero como el 6 es por la derecha, ¿verdad? Pues sería un poquito mayor que 6, 6,00000, y a 6,000 le resto 6 y me da un 0, pero un 0 que es un número positivo. Y esto un menos delante. Luego esto me quedaría 72 partido por menos por más menos por más menos. Luego me quedaría un 0 negativo. 72 entre un 0 negativo es menos infinito. Fíjense que no existe el límite, cuando x tiende a 6, puesto que se va al infinito, ¿verdad? Con lo cual tenemos una discontinuidad de salto infinito, una discontinuidad inevitable de salto
infinito en x igual a 6. Y aquí acaba este ejercicio. Pues muchas gracias por vuestra atención y espero que esto haya quedado más claro. Hasta otra ocasión.